¿Sabías que la mayoría de tus problemas no vienen de afuera, sino de cómo los alimentas dentro de tu cabeza? La buena noticia es que puedes dejar de hacerlo desde hoy. Piensa un instante. ¿Cuántas veces un problema te pareció gigante, insoportable, eterno, y después con el tiempo descubriste que no era tan grave como lo imaginabas? ¿Recuerdas la angustia, las noches sin dormir, el nudo en el estómago? Y luego, meses después, dijiste, ¿cómo es posible que esto me robara tanta paz? Ese es el verdadero poder de tu mente. Puede convertir una chispa en incendio, o puede apagarlo antes de que te consuma. Puede hacer de un obstáculo pequeño una montaña imposible, o transformarlo en una piedra que aprendes a saltar. La clave no está en vivir sin problemas, eso es imposible, sino en dejar de quedarte atrapado en ellos. Y en este audiolibro te voy a dar 8 pasos claros y prácticos para lograrlo. 8 claves que te enseñarán a soltar la queja, a detener el miedo y a enfocarte en lo único que de verdad importa: las soluciones. No son teorías complicadas ni promesas vacías. Son herramientas simples que cualquier persona puede aplicar, sin importar su edad o situación. Y lo más importante, son el mapa para que recuperes tu paz interior. Si alguna vez sentiste esa voz interna que te dice, no puedo con esto, estoy atrapado, no hay salida, quiero que sepas algo, no estás solo. Millones de personas sienten lo mismo, pero hoy, aquí, tienes la oportunidad de empezar a quitarte esas piedras invisibles, el miedo, la culpa, la espera eterna a que otros cambien. Este es tu momento. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es teoría, es práctica, es acción, es transformación. Y cuando apliques estas 8 claves, descubrirás algo increíble. Los problemas siempre estarán ahí, pero ya no tendrán poder sobre ti. Capítulo 1. Toma las riendas de tu vida. Imagina por un momento que estás en un coche en movimiento. No vas en el asiento del conductor, sino en el del pasajero. El volante está en manos de alguien más, y tú solo observas hacia dónde va el camino. A veces acelera demasiado, a veces se desvía, a veces se detiene en lugares que no te gustan. Y mientras tanto, tú aprietas los puños, te llenas de ansiedad, te quejas por dentro. Pero no haces nada. ¿Sabes qué es lo más desgastante de todo? Esa sensación de no tener control, de que tu destino depende de lo que otro haga. Así es como muchos viven sus vidas, como pasajeros en su propio viaje, esperando que otros decidan, que las circunstancias mejoren, que la suerte cambie, que alguien venga a rescatarlos. Y mientras esperan, los problemas crecen, el tiempo pasa y la frustración se acumula. La primera clave para liberarte de los problemas y enfocarte en soluciones es esta: toma las riendas de tu vida. Parece obvio, pero no lo es, porque en el fondo, muchas veces preferimos creer que la culpa está afuera. Es más cómodo decir, mi jefe es injusto, mi pareja no me entiende, el sistema es cruel, la vida me trata mal. Y claro, puede que haya verdad en esas frases. No se trata de negar la realidad. El punto es que, mientras pongas el centro de poder afuera, nunca tendrás posibilidad de cambio. Déjame contarte una historia. Había una mujer que llevaba años atrapada en un trabajo que odiaba. Todos los días se levantaba con pesadez, arrastraba los pies hacia la oficina y volvía a casa con un vacío creciente. Pasaba horas quejándose con sus amigos, del jefe, de las tareas repetitivas, de la falta de oportunidades, pero año tras año seguía en el mismo lugar. Hasta que un día alguien le dijo algo simple pero demoledor: ¿y qué vas a hacer tú al respecto? Esa pregunta fue como un golpe de realidad. Se dio cuenta de que nunca se había detenido a pensar en lo que sí estaba en sus manos. Nunca había buscado un curso para mejorar sus habilidades. Nunca había enviado su currículum a otro lugar. Nunca había considerado emprender un camino distinto. Había entregado el volante de su vida a la queja y la resignación. Cuando finalmente tomó una decisión, no una gigantesca, sino un primer paso pequeño, todo comenzó a cambiar. Se inscribió en una capacitación online, empezó a aplicar a nuevas empresas y meses después
consiguió un trabajo distinto. No fue fácil ni rápido, pero todo partió del mismo lugar: tomar las riendas. Aquí está la revelación. Mientras esperes que otros cambien, vivirás atrapado. El jefe injusto quizá nunca reconozca tu esfuerzo. Tu pareja quizá nunca deje de repetir lo que te molesta. El mundo no tiene la obligación de ajustarse a tus expectativas, pero tú sí tienes el poder de decidir qué hacer con cada situación. Esa es la diferencia entre vivir como víctima o como protagonista. La víctima dice, no puedo porque ellos no me dejan. El protagonista dice, puede que ellos no cambien, pero yo puedo moverme, decidir, actuar. Ahora quiero proponerte un ejercicio simple. Mañana, cuando despiertes, pregúntate, ¿qué sí depende de mí hoy? No mañana, no el mes que viene, no cuando cambien las condiciones externas. Hoy. Esa pregunta corta es como una brújula que te recuerda que siempre hay algo en tus manos. Quizá lo que depende de ti es enviar un mensaje que has estado posponiendo. Quizá es decidir no engancharte en una discusión que no lleva a nada. Quizá es moverte, caminar, cambiar tu alimentación, estudiar algo nuevo. No importa lo grande o pequeño que sea, el punto es que sea tuyo, y si lo piensas, cada pequeño acto de responsabilidad suma. Cuando tomas una decisión consciente, te sientes más ligero. Cuando eliges un paso en lugar de quedarte congelado en la queja, algo dentro de ti se fortalece. No porque el mundo haya cambiado, sino porque cambiaste tú. Mucha gente se pregunta, ¿y si tomo las riendas y me equivoco? Y aquí viene otra verdad. Equivocarte por una decisión propia siempre será más valioso que quedarte quieto esperando que otros decidan por ti. Al menos tendrás el aprendizaje, la experiencia, la certeza de haberlo intentado. El miedo al error es una de las cadenas más fuertes. Pero déjame decirlo de forma clara. La vida siempre se equivoca menos cuando eres tú quien decide. Porque incluso si fallas, sigues avanzando. Mientras que la espera eterna nunca lleva a ningún lugar. Imagina que tu vida es un barco. Si dejas que las corrientes externas lo muevan, terminarás en cualquier puerto, tal vez en un lugar que no deseas. Pero si tomas el timón, aunque al principio te equivoques y tu navegación sea torpe, poco a poco aprenderás a orientarte, a leer las olas, a usar el viento a tu favor. El barco puede tardar en llegar, pero llegará al puerto que tú decidas. En este punto, quiero que recuerdes lo siguiente. Nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a tomar decisiones por ti con el mismo amor y compromiso que podrías tener contigo mismo. Si entregas las riendas, entregas también tu poder. Lo interesante es que este principio se aplica a todo, al trabajo, a las relaciones, a la salud, a la manera en que usas tu tiempo. Siempre habrá factores externos que no controlas, pero siempre habrá algo que sí. Y ese algo es donde comienza la transformación. A partir de hoy, cada vez que te descubras diciendo, si tan solo él cambiara, si tan solo ella entendiera, si tan solo las cosas fueran distintas, haz una pausa y pregúntate, ¿qué sí depende de mí? Ese cambio de pregunta es como girar la llave de un candado que parecía eterno. Te devuelve la libertad de elegir. Quiero dejarte con esta imagen. Una persona que camina con una llave en el bolsillo, sin saberlo. Pasa años frente a una puerta cerrada, golpeando, llorando, esperando que alguien venga a abrir. Y un día, cansada de esperar, mete la mano en el bolsillo y descubre que la llave siempre estuvo allí. Esa llave eres tú, y el momento de usarla es ahora. En la próxima parte, avanzaremos hacia la segunda clave. Enfocarte en lo que importa. Porque tomar las riendas es el primer paso, pero si conduces mirando solo al problema, nunca verás el camino hacia la solución. Allí descubrirás cómo tu atención puede convertirse en tu mayor aliada o en tu mayor enemiga. Capítulo 2. Enfócate en lo que importa. Imagina que caminas por un bosque al amanecer. La niebla es espesa y apenas puedes ver lo que tienes delante. A tu alrededor, ramas rotas, piedras y caminos confusos parecen obstáculos gigantescos. Si fijas tu mirada solo en el suelo, en la maleza y en lo difícil del sendero, sentirás que estás atrapado.
Pero si levantas la vista, entre la niebla aparece un rayo de sol que marca la dirección. Ese rayo es la salida. Así funciona tu atención. Si la mantienes hundida en el enredo del problema, todo se vuelve más pesado. Pero si la elevas hacia la claridad de una solución, aunque el camino siga siendo difícil, encontrarás la guía para avanzar. La segunda clave de este viaje es simple pero transformadora. Enfócate en lo que importa. La atención es la moneda más valiosa que posees. Lo que alimentas con tu mirada, con tu pensamiento, con tu energía, crece. Si siempre apuntas tu linterna a la sombra, vivirás en la sombra. Si la diriges hacia la salida, empiezas a caminar hacia la claridad. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas horas al día inviertes en preocuparte por cosas que todavía no han pasado? ¿Cuántas veces repites mentalmente una misma escena dolorosa, como si al revivirla pudieras cambiarla? La mente, cuando no se entrena, se convierte en un reproductor automático de problemas. Da vueltas y vueltas sobre lo mismo, sin ofrecer una solución. Pero aquí viene un giro. Preocuparte no es lo mismo que ocuparte. Pensar no es lo mismo que actuar. La preocupación es como correr en una rueda de hámster. Te cansa, pero no te lleva a ningún lado. La ocupación, en cambio, es como caminar en línea recta. Puede ser más lenta, pero te saca de donde estás. Un ejemplo claro. Alguien pasa todo el día pensando en sus cuentas pendientes. Se queja, se angustia, siente que se ahoga. Pero pensar en las facturas no las paga. En cambio, dedicar 30 minutos a organizar un plan de pagos, hacer llamadas, buscar ingresos extra, eso sí mueve la aguja. Aquí está la gran diferencia. La atención sin acción es ansiedad. La atención con dirección es poder. Déjame contarte otra historia. Un joven estudiante soñaba con convertirse en músico profesional. Pasaba horas quejándose de que no tenía un buen instrumento, de que su familia no lo apoyaba, de que la vida era injusta. Mientras tanto, no practicaba, no componía, no buscaba oportunidades. Su linterna estaba fija en lo que le faltaba, en lugar de iluminar lo que sí podía hacer. Un día, un maestro le dijo: si sigues enfocándote en lo que no tienes, perderás lo que sí tienes, tu tiempo, tu energía, tu talento. Esa frase fue como un golpe. Decidió cambiar. Empezó a practicar con el instrumento sencillo que tenía, a tocar en plazas, a subir videos con los recursos que podía. No todo fue perfecto, pero al poco tiempo empezó a recibir invitaciones. ¿Qué cambió? No las circunstancias. Cambió el enfoque. Esto es lo que quiero que entiendas. Lo que enfocas crece. Si enfocas tu mente en el problema se expande. Si la enfocas en la solución aparece. Y aquí viene la aplicación práctica. Dedica al menos 30 minutos cada día a algo que te acerque a una meta real. No a preocuparte, no a quejarte, sino a actuar. Pregúntate: ¿qué puedo hacer hoy, aunque sea pequeño, que me acerque a la vida que quiero? Tal vez sea leer unas páginas de un libro que nutra tu mente. Tal vez sea ordenar tu espacio para tener más claridad. Tal vez sea llamar a alguien que pueda ayudarte. Tal vez sea hacer ejercicio para cuidar tu cuerpo. No importa qué tan pequeño sea. Lo importante es que esté dirigido hacia lo que importa, no hacia lo que consume tu energía sin darte nada a cambio. Tu mente es como un jardín. Si dejas que las malas hierbas crezcan solas, pronto cubrirán todo el terreno. Pero si decides plantar flores, árboles, semillas útiles, el jardín se transforma. El terreno es el mismo, pero el resultado depende de dónde pones tu cuidado. Tu atención es el agua de ese jardín. ¿Dónde estás regando más? ¿En las malas hierbas o en las semillas que quieres ver crecer? Ahora quiero darte una práctica sencilla para entrenar tu enfoque. Cada vez que notes que tu mente está atrapada en un problema, haz una pausa. Respira profundo y pregúntate: ¿esto en lo que estoy pensando me acerca a la solución o me hunde más en el problema? Si la respuesta es me hunde, cambia tu atención de inmediato hacia una acción concreta, aunque sea mínima. Con el tiempo, este ejercicio se vuelve un hábito. Tu mente aprende a soltar la rueda del hámster
y a caminar hacia adelante. Lo poderoso de esta clave es que no necesitas que nada cambie afuera para aplicarla. No necesitas que desaparezcan los problemas para enfocar tu atención en lo que importa. Puedes hacerlo en este mismo instante, donde estás, con lo que tienes. Piénsalo. ¿Qué pasaría si a partir de hoy dejaras de alimentar con tu atención el 80% de cosas que no puedes cambiar y la dirigieras solo al 20% que sí está en tus manos? Tu energía se multiplicaría, tu claridad crecería, tu sensación de control aumentaría. Y sí, habrá momentos en los que la mente querrá volver a la queja, a la preocupación, al desorden mental. No pasa nada. Lo importante no es que nunca te distraigas, sino que cada vez regreses más rápido a lo que importa. Quiero que te lleves esta frase. La mente se convierte en lo que contempla. Si contemplas problemas, serás problema. Si contemplas soluciones, serás solución. En la próxima parte, daremos un paso aún más desafiante. Hacerlo antes de que el miedo te detenga. Porque no basta con enfocar tu atención. A veces, aunque veas la salida, el miedo te paraliza y te impide avanzar. Allí descubrirás cómo vencer esa barrera invisible y empezar a moverte, incluso cuando el miedo te susurra al oído que te quedes quieto. Capítulo 3. Hazlo antes de que el miedo te detenga. El miedo es como una sombra que se alarga cuanto más tiempo le das. Al principio, parece pequeño, casi inofensivo. Pero si lo miras demasiado, si lo dejas crecer en tu mente, se convierte en un monstruo que paraliza tus pasos. La tercera clave para liberarte de los problemas y enfocarte en soluciones es esta. Hazlo antes de que el miedo te detenga. ¿Te ha pasado alguna vez que tenías que hacer algo importante? Hacer una llamada, tomar una decisión, iniciar un proyecto, y lo pospusiste? Lo dejaste para después porque pensaste, cuando me sienta más preparado, cuando tenga más confianza, cuando las condiciones sean mejores. Pero lo que ocurrió no fue que te sintieras más listo, sino más bloqueado. El miedo se infló. Lo que al principio era un obstáculo pequeño, terminó siendo una barrera enorme. Esto ocurre porque el miedo se alimenta de espera. Cada minuto que postergas, le das más poder. En cambio, cuando actúas rápido, el miedo se desinfla. Déjame contarte una historia. Un hombre llevaba semanas pensando en pedir un aumento en su trabajo. Todos los días se repetía, hoy no, mañana será mejor. Pero con cada día que pasaba, la ansiedad crecía. Imaginaba 1000 escenarios, que su jefe se riera en su cara, que lo despidieran, que quedara en ridículo. El simple acto de pedir lo que merecía se convirtió en un monstruo que lo atormentaba. Hasta que un día, agotado de darle vueltas, decidió hacerlo. Entró en la oficina, respiró hondo y habló. ¿Sabes qué pasó? No fue tan terrible. No lo despidieron. No se burlaron. Su jefe lo escuchó. Conversaron, y aunque no recibió el aumento de inmediato, abrió una puerta que antes ni existía. El miedo había sido mucho más grande en su cabeza que en la realidad. Ese es el truco del miedo. Grita fuerte, pero está hueco por dentro. Aquí está la revelación. Si haces lo que temes lo suficientemente rápido, el miedo no tiene tiempo de crecer. Piensa en esto. Si tienes que saltar a una piscina de agua fría, cuanto más lo pienses, más difícil será. Te quedas en el borde imaginando lo helada que estará, cómo tu cuerpo se estremecerá. Pero si simplemente saltas, el impacto dura unos segundos, y después descubres que no era tan malo. La vida funciona igual. Cuando te enfrentas rápido a lo que temes, descubres que la anticipación era peor que el hecho en sí. Quiero proponerte una práctica concreta. Cada vez que aparezca algo que sabes que tienes que hacer, pero que te incomoda, da un paso pequeño en menos de 5 minutos. No esperes al momento perfecto, porque no existe. Haz algo, aunque sea mínimo, que te acerque a la acción. Por ejemplo, si tienes que hacer una llamada difícil, marca el número en menos de 5 minutos. Si quieres empezar a ejercitarte, ponte las zapatillas y sal a caminar antes de que tu mente invente excusas. Si necesitas hablar con alguien sobre un tema incómodo, envíale un mensaje corto para fijar el momento de la conversación.
Ese pequeño movimiento es suficiente para romper la parálisis, porque una vez que entras en acción, el miedo pierde su fuerza. Ahora bien, no se trata de eliminar el miedo. Eso no es posible. El miedo es parte de la vida. Su función es protegernos, advertirnos, pero muchas veces exagera. Te dice, no lo hagas, es peligroso, vas a fracasar. Y la mayoría de las veces no es cierto. Por eso no necesitas esperar a no sentir miedo. Necesitas aprender a actuar a pesar del miedo. Piensa en las grandes decisiones de tu vida. ¿Alguna vez estuviste completamente libre de miedo al tomarlas? Seguramente no. El miedo estaba allí, pero tú avanzaste igual. Y gracias a eso, creciste. Quiero que recuerdes esta frase. El valor no es ausencia de miedo, es acción en presencia de él. Y hay algo más. Muchas veces, lo que más temes es precisamente lo que más necesitas. Esa llamada que no haces puede abrir la puerta a una oportunidad. Ese sí que no te atreves a decir puede cambiar tu camino. Ese proyecto que pospones puede convertirse en tu transformación personal. El miedo siempre se disfraza de prudencia, de lógica, de excusa. Te dice, no ahora, espera un poco más. Y ese espera puede durar toda una vida. Por eso, a partir de hoy, cada vez que sientas que el miedo empieza a crecer, repite esta regla. 5 minutos o menos. Haz algo pequeño antes de que tu mente invente 1000 razones para no hacerlo. Y si te equivocas, no pasa nada. El error es un maestro. Pero si te quedas quieto, nunca sabrás lo que podría haber pasado. Déjame cerrar esta parte con una historia breve. Había un joven que soñaba con viajar y conocer el mundo, pero tenía miedo, miedo de gastar dinero, miedo de perderse, miedo de no ser capaz. Pasaban los años y siempre decía, el próximo año cuando esté más preparado, hasta que un día conoció a alguien que le dijo, yo también tenía miedo. La diferencia es que yo compré el boleto antes de que mi miedo creciera demasiado. Ese joven entendió que no hay mejor antídoto contra el miedo que la acción. En la próxima parte descubrirás otra clave esencial. Respira antes de reaccionar, porque incluso cuando te atreves a actuar, habrá momentos en los que alguien te provoque, en los que la vida te empuje al límite. Y allí, lo que marque la diferencia será tu capacidad de responder con calma, en lugar de dejarte arrastrar por el impulso. Capítulo 4. Respira antes de reaccionar. Hay momentos en los que la vida parece un campo minado. Caminas tranquilo y, de pronto, alguien te lanza una palabra hiriente, un gesto de desprecio, una injusticia inesperada. En esos segundos, tu cuerpo reacciona como si estuvieras frente a un peligro real. El corazón se acelera, la respiración se corta, la sangre sube a tu rostro. Y lo que hagas en ese instante puede cambiarlo todo. La cuarta clave de este viaje es simple en apariencia, pero profundamente transformadora. Respira antes de reaccionar. ¿Por qué? Porque no puedes controlar lo que pasa afuera, pero sí cómo respondes adentro. La diferencia entre empeorar un conflicto o transformarlo está en un espacio mínimo. Esos pocos segundos en los que decides si contestas con rabia o con calma. Déjame contarte una escena que quizá te sea familiar. Una mujer estaba en el supermercado con prisa, tenía muchas cosas en mente y poca paciencia. Al llegar a la caja, la cajera cometió un error con el precio. La mujer, ya tensa, levantó la voz y la trató mal. En segundos la cajera se puso a la defensiva, otras personas comenzaron a mirar, la situación se volvió incómoda y amarga. Al salir, la mujer sintió culpa y cansancio. Su reacción, impulsiva y automática, no resolvió nada. Al contrario, empeoró su día. Ahora imagina el mismo escenario con una pequeña diferencia. Antes de hablar, la mujer respira hondo, cuenta hasta 10 y piensa, ¿qué respuesta me hará sentir orgullosa después? Entonces, en lugar de explotar, dice con calma, perdón, creo que hubo un error en el precio. ¿Podrías revisarlo, por favor? ¿El resultado? Una corrección rápida, un ambiente tranquilo, un corazón en paz.
Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, responder es consciente. Aquí entra una metáfora poderosa. Piensa en tu mente como en un lago. Cuando alguien lanza una piedra, si el agua está agitada, las ondas se multiplican y se vuelven caóticas. Pero si el agua está tranquila, la piedra apenas genera un movimiento que pronto se disuelve. Respirar antes de reaccionar es como mantener tu lago en calma. Lo interesante es que la respiración es la herramienta más accesible y poderosa que tenemos. Está siempre contigo y, sin embargo, la olvidamos. Cuando te alteras, tu respiración se vuelve corta, rápida, superficial. Pero si eliges respirar profundo, tu cuerpo recibe un mensaje. No estoy en peligro, puedo estar en calma. La ciencia lo confirma. Una respiración lenta y profunda activa el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de devolver al cuerpo la calma. Eso significa que un simple acto de inhalar y exhalar conscientemente puede apagar incendios antes de que se enciendan. Quiero proponerte un hábito. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, pausa 10 segundos. Respira profundo y pregúntate, ¿qué respuesta me hará sentir orgulloso después? Esa sola pregunta puede salvarte de arrepentimientos. Piénsalo. ¿Cuántas veces dijiste algo en un arranque de enojo y luego desearías poder borrar tus palabras? El daño ya estaba hecho. Pero si hubieras respirado antes, tal vez habrías elegido otra forma de expresarte. Déjame contarte otra historia. Un maestro espiritual estaba sentado con sus discípulos cuando un hombre se acercó y lo insultó con dureza. Todos esperaban que el maestro se defendiera, que reaccionara. Pero él guardó silencio, respiró profundo y sonrió. Minutos después, dijo, «Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo?» Los discípulos respondieron, «¿A quién lo ofrece?» «Exactamente», dijo el maestro, «pues yo no acepto sus insultos, se quedan con él». Eso es lo que significa respirar antes de reaccionar. No aceptar cada piedra que te lanzan, no dejar que el veneno de otros se convierta en tu propio veneno. Claro, no siempre es fácil. Somos humanos y la ira es natural. Pero recuerda, la fuerza no está en gritar más alto, sino en dominar el silencio interior. Aquí tienes una práctica sencilla que puedes aplicar desde hoy. Cuando alguien te provoque o una situación te altere, siente tu cuerpo. Nota la tensión, la aceleración del corazón. Inhala profundamente contando hasta 4. Retén el aire 2 segundos. Exhala contando hasta 6. Mientras lo haces, repite mentalmente, «Soy dueño de mi respuesta». Este simple ejercicio te coloca en el asiento del conductor de tu mente. Ya no eres esclavo del impulso, eres dueño de tu reacción. Y aquí hay otra verdad poderosa. Cuando respondes con calma, muchas veces desarmas al otro. La persona que esperaba un grito recibe serenidad. Y esa serenidad tiene un poder inmenso. Transforma el ambiente, cambia la dinámica, te da ventaja emocional. No significa ser débil o permitir abusos. Significa responder con inteligencia, eligiendo la reacción que te beneficia en lugar de la que te destruye. Quiero que recuerdes esta frase. Respirar es elegir es libertad. La próxima vez que te enfrentes a una situación tensa, no pienses que debes resolverlo todo al instante. Piensa en el primer paso, respirar. Esa pausa te dará el espacio para elegir la mejor salida. Y si alguna vez fallas, si reaccionas mal, no te castigues. Aprende. Cada error puede convertirse en una práctica para la próxima vez. Poco a poco, construirás un hábito de calma que se volverá tu fortaleza. Imagina lo diferente que sería tu vida si en cada discusión, en cada desafío, tu primera reacción fuera una respiración profunda. Te convertirías en un faro de calma en medio de la tormenta. En la próxima parte, avanzaremos a la quinta clave. Corta las vueltas en tu cabeza. Porque aunque aprendas a responder con calma, tu mente a veces seguirá atrapada en pensamientos repetitivos que no resuelven nada. Allí descubrirás cómo salir de ese círculo y recuperar tu claridad mental.
Pero antes de continuar con la siguiente clave, quiero invitarte a algo importante. Si este viaje está encendiendo ideas en ti, si alguna de estas palabras ha resonado con tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no solo recibirás cada nuevo capítulo, sino que formarás parte de una comunidad que busca crecer, soltar problemas y enfocarse en soluciones. Capítulo 5. Corta las vueltas en tu cabeza. La mente humana tiene una capacidad increíble. Puede imaginar futuros, recrear pasados, analizar cada detalle de la vida. Esa misma habilidad que nos hace creativos también puede convertirse en una trampa. Porque cuando la mente se queda girando en círculo sin llegar a ningún lugar no es reflexión, es rumiación. La quinta clave para liberarte de los problemas y enfocarte en soluciones es esta. Corta las vueltas en tu cabeza. Pensar no es lo mismo que preocuparse. Reflexionar es analizar para encontrar caminos. Preocuparse es repetir la misma historia una y otra vez, como un disco rayado que no avanza. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has ido a dormir con una idea dando vueltas y amaneciste con la misma sensación, como si no hubieras descansado? 3 noches, 5 noches, incluso semanas dándole vueltas a lo mismo. Eso no es productividad mental, es desgaste. Imagina a alguien caminando en un laberinto circular. Avanza, pero siempre regresa al mismo punto. Camina horas y horas, gasta energía, pero no encuentra salida. Así es la mente cuando se engancha a un problema sin tomar decisiones. Déjame contarte una historia. Un hombre estaba angustiado porque debía tomar una decisión sobre mudarse de ciudad por trabajo. Todas las noches pensaba, ¿y si me va mal? ¿Y si no me adapto? ¿Y si pierdo lo que ya tengo? Y cada mañana volvía al mismo dilema, quedarse o irse. Pasaron semanas y su salud comenzó a resentirse, hasta que un amigo le dijo algo sencillo. Si después de tantos días sigues pensando lo mismo y no cambias nada, eso ya no es reflexión, es un círculo, sal de ahí. Ese consejo lo sacudió. Entonces, en lugar de seguir pensando, tomó un cuaderno y escribió 2 columnas, razones para quedarse, razones para irse. Al verlas claras en papel, descubrió que el miedo estaba inflando las desventajas en su cabeza. Tomó la decisión y, aunque no fue fácil, dejó de sentir que la mente lo devoraba. Aquí está la clave. Cuando un pensamiento se repite más de 3 veces sin darte nueva claridad, ya no es útil. Es hora de sacarlo de tu mente y llevarlo a la acción o al papel. Por eso, te propongo una práctica poderosa. Cada vez que notes que tu mente está atrapada en vueltas, escríbelo. Toma un papel y anota exactamente lo que piensas. Luego pregúntate, ¿qué puedo hacer o decidir ya? Si hay una acción posible, hazla. Si no la hay, suelta. El simple acto de escribir rompe el círculo, porque la mente deja de sostener todo en el aire y lo pone en un lugar concreto. Imagina tu mente como una computadora con demasiadas ventanas abiertas. Cada ventana consume energía, aunque no la uses. La rumiación es tener 20 pestañas abiertas que no llevan a ningún sitio. Cuando escribes, cierras esas ventanas y liberas memoria. Déjame darte otra metáfora. Un río bloqueado por piedras. El agua intenta pasar, choca, retrocede, vuelve a intentar. Así es un pensamiento que se repite sin acción. Escribir o decidir es como quitar una piedra. De pronto el agua fluye de nuevo. Hay algo importante. Muchas veces seguimos pensando lo mismo porque creemos que preocuparnos nos da control. Como si al repetir la idea en la cabeza estuviéramos haciendo algo. Pero la verdad es la contraria. Mientras más vueltas das, menos control tienes porque tu energía se desgasta y tu claridad se nubla. Quiero que recuerdes esto. Dar vueltas no resuelve. Decidir sí. Y no hablo solo de decisiones grandes. También pasa con lo cotidiano. ¿Te ha pasado que discutes mentalmente una y otra vez lo que deberías haber dicho en una conversación? Ese diálogo interno no cambia nada. Solo alimenta la ansiedad. Pero si tomas un paso, como aclarar el malentendido, pedir disculpas o simplemente aceptar que ya pasó, recuperas tu paz. Otro ejemplo.
Alguien piensa 5 noches seguidas en que debería empezar a hacer ejercicio. Cada noche repite la idea, pero no actúa. Esa vuelta mental no mejora su salud. En cambio, salir a caminar 10 minutos un día rompe el círculo. La acción corta la rumiación. Ahora bien, sé que a veces los pensamientos son más intensos, más pesados. Tal vez son recuerdos del pasado o miedos sobre el futuro. En esos casos, además de escribir, puedes aplicar otra herramienta. Poner un límite de tiempo para pensar. Dile a tu mente, hoy voy a pensar en este tema 20 minutos y después lo suelto. Durante ese tiempo, analiza, busca opciones, pero cuando el reloj suene, cambia de actividad. Entrena a tu cerebro a soltar. Puede sonar extraño, pero funciona, porque le enseñas a tu mente que no tiene permiso de arrastrarte todo el día. Quiero dejarte una frase clave. Si no puedes resolverlo ahora, déjalo descansar. Igual que el cuerpo necesita sueño para recuperarse, la mente necesita pausas para encontrar soluciones frescas. Déjame cerrar esta parte con una breve imagen. Una persona caminando por un sendero con una mochila pesada. Cada pensamiento repetitivo es una piedra que mete en la mochila. Llega un punto en que el peso lo aplasta y no avanza. Pero cuando se detiene, abre la mochila y empieza a sacar las piedras, escribiéndolas, decidiendo, actuando, de pronto puede caminar ligero otra vez. En la próxima parte descubrirás otra clave esencial. Dale espacio al problema. Porque no siempre la salida es acelerar y forzar la respuesta. A veces, la mejor forma de resolver un desafío es detenerte, respirar y darle espacio para verlo con claridad antes de actuar. Capítulo 6. Dale espacio al problema. Vivimos en una cultura que nos empuja a correr. Todo debe resolverse ya. Todo debe tener respuesta inmediata. Todo debe acelerarse. Pero a veces, esa prisa es justamente lo que empeora los problemas. La sexta clave de este viaje es contraintuitiva. Dale espacio al problema. ¿Has notado cómo, cuando intentas desenredar un nudo con desesperación, lo único que logras es apretarlo más? Con los problemas pasa lo mismo. Cuanto más corremos sin claridad, más nos enredamos. A veces, lo más sabio no es acelerar, sino detenerse. Déjame contarte una historia. Un hombre escuchó un ruido extraño en su auto mientras conducía por la carretera. Pensó, seguro no es nada, puedo seguir. Siguió conduciendo kilómetros y kilómetros hasta que el auto finalmente se detuvo por completo. El daño había crecido porque no se detuvo a tiempo. Otro hombre, en la misma situación, escuchó el ruido y decidió parar de inmediato. Revisó, buscó ayuda, solucionó un problema menor antes de que se convirtiera en una catástrofe. La diferencia no estuvo en el auto, sino en la actitud. Uno corrió, el otro se detuvo. En la vida pasa lo mismo. No todos los problemas se resuelven corriendo más rápido. Algunos se resuelven dándoles espacio, creando un silencio interior para verlos con claridad. Aquí entra una metáfora poderosa. Imagina que estás pintando un cuadro. Si estás demasiado cerca de la tela, solo ves manchas y trazos desordenados. Pero si das un paso atrás, aparece la imagen completa. El espacio cambia la percepción. Lo mismo ocurre con los problemas. Cuando te obsesionas, los ves gigantes, desproporcionados. Pero si tomas distancia, respiras y los miras desde otra perspectiva, muchas veces descubres que no eran tan grandes como creías. Quiero proponerte una práctica sencilla. Cada vez que te sientas presionado, haz una pausa de 90 segundos. Sí, solo 90 segundos. Respira profundo. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué es lo realmente importante aquí? Ese breve espacio puede salvarte de decisiones impulsivas. Déjame ilustrarlo con otra escena. Una mujer discutía con su hijo adolescente. Las voces subían de tono, la tensión crecía. En un momento, ella sintió que iba a explotar, pero en lugar de seguir, decidió detenerse. Cerró los ojos, respiró un minuto y se preguntó, ¿qué es lo realmente importante aquí? ¿Tener razón o cuidar la relación? Esa pausa cambió todo. Cuando abrió los ojos, habló con calma. El hijo bajó la guardia
y pudieron dialogar. Si hubiera seguido la inercia de la discusión, probablemente habrían terminado diciendo cosas que lastiman. Ese es el poder del espacio. Te permite ver el bosque en lugar de quedarte atrapado en un árbol. Aquí hay una verdad importante. No todos los problemas requieren respuesta inmediata. Algunos solo necesitan tiempo. A veces, lo mejor que puedes hacer es dejar reposar la situación, como dejas reposar una masa antes de hornearla. La impaciencia arruina el proceso, el espacio lo perfecciona. Piensa en la naturaleza. Un árbol no crece más rápido porque lo grites. Una flor no florece antes porque la presiones. El tiempo y el espacio son parte de la solución. Esto no significa pasividad. Significa sabiduría. Significa entender que no todo se resuelve en caliente. Quiero darte una herramienta práctica. La próxima vez que te sientas ahogado por un problema, en lugar de buscar todas las respuestas de golpe, escribe esta pregunta en un papel. ¿Qué es lo esencial en este momento? Esa frase funciona como un filtro. Te ayuda a separar lo urgente de lo importante, lo accesorio de lo central. Imagina que sostienes un vaso de agua. Si lo agitas sin parar, el agua se enturbia y no ves el fondo. Pero si lo dejas quieto unos segundos, el agua se aclara sola. La claridad no siempre llega corriendo. Muchas veces llega con la quietud. En ese espacio que te das, pueden aparecer nuevas ideas, nuevas soluciones, incluso intuiciones que antes estaban bloqueadas por la prisa. Hay una frase que me gusta. La calma es el terreno donde germina la sabiduría. Y es verdad, cuando aprendes a darle espacio a tus problemas, descubres que muchas veces no necesitas más fuerza, sino más claridad. Déjame cerrar esta parte con una historia breve. Un ejecutivo estaba obsesionado con resolver un conflicto laboral. Pasaba noches sin dormir, días enteros repitiendo lo mismo, hasta que su mentor le dijo: «Tómate un día, no pienses en esto. Camina, escucha música, desconéctate. El lunes lo vemos». El ejecutivo al principio pensó que era una locura, pero aceptó. Y al volver el lunes, con la mente fresca, encontró en 5 minutos una solución que no había visto en semanas. Eso es lo que ocurre cuando das espacio. La mente encuentra nuevas rutas. En la próxima parte descubrirás otra herramienta clave. Hazte la pregunta clave. Porque a veces, lo que te saca del estancamiento no es tener todas las respuestas, sino atreverte a hacerte la pregunta correcta en el momento preciso. Capítulo 7. Hazte la pregunta clave. Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos probado de todo. Pensamos demasiado, hablamos con medio mundo, buscamos respuestas en libros, en consejos, en la memoria de lo que hicimos antes. Y aún así, seguimos igual atrapados en la misma sensación de bloqueo. Es como estar en una habitación con muchas puertas, pero ninguna se abre. La séptima clave para liberarte de los problemas es esta. Hazte la pregunta clave. ¿Cuál es esa pregunta? Muy sencilla, pero a la vez profundamente transformadora. ¿Qué ayudaría de verdad ahora? No mañana, no en un año, no en un escenario ideal, sino ahora mismo. Parece una pregunta pequeña, pero es como una llave que abre puertas que antes ni veías. Porque muchas veces, la razón por la que seguimos atrapados en un problema es que nos hacemos las preguntas equivocadas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué tan grave será? ¿Por qué los demás no cambian? Todas esas preguntas giran en torno al problema y no ofrecen salida. En cambio, cuando te preguntas, ¿qué ayudaría de verdad ahora?, cambias de eje. Te colocas en el terreno de las soluciones, aunque sean pequeñas. Déjame contarte una historia. Un joven atravesaba una etapa de ansiedad fuerte. Pasaba horas hablando de sus problemas con sus amigos, dándole vueltas en su mente, preguntándose por qué era tan difícil su vida. Nada cambiaba, hasta que un terapeuta le hizo esa pregunta. De todo lo que podrías hacer ahora, ¿qué ayudaría de verdad? El joven se quedó en silencio. Al pensarlo, descubrió que lo que realmente necesitaba no era hablar 3 horas más de su ansiedad, sino dar un paseo de 20 minutos para despejar la mente. Ese pequeño acto no resolvía todo, pero lo sacaba del círculo en el que estaba atrapado. Y desde allí pudo empezar a dar otros pasos.
Ese es el poder de la pregunta clave. No busca una solución definitiva, sino una ayuda real en el presente. Imagina que estás en medio de un bosque perdido. Si te preguntas, ¿por qué me metí aquí?, no encontrarás la salida. Pero si preguntas, ¿qué dirección me ayuda ahora?, entonces empiezas a caminar hacia una ruta posible. Lo que quiero transmitirte es que la mayoría de las veces no necesitas una gran respuesta, solo una acción que te alivie y te acerque un poco más a la salida. Déjame darte ejemplos cotidianos. Si estás abrumado de trabajo, tal vez lo que ayuda no es quejarte, sino ordenar tu escritorio y priorizar una sola tarea. Si discutes con tu pareja, quizá lo que ayuda no es hablar durante horas en medio del enojo, sino dar un respiro y retomar la conversación después. Si sientes que tu mente no se detiene, tal vez lo que ayuda es escribir 2 frases en un papel para liberar espacio mental. La clave está en lo práctico, en lo concreto. Por eso, quiero proponerte algo. Escribe esta frase en un papel y colócala en un lugar visible, ya sea en tu escritorio, en la nevera o como fondo de pantalla de tu teléfono. ¿Qué ayudaría de verdad ahora? Ese recordatorio te entrenará a cambiar el foco cuando tu mente se atasque en el problema. Déjame contarte otra breve historia. Una mujer se encontraba atravesando un duelo. Se sentía atrapada en pensamientos dolorosos que la debilitaban. Un día, en medio de una crisis, recordó la pregunta clave. Se detuvo y se preguntó, ¿qué me ayudaría de verdad ahora? La respuesta fue simple. Tomar agua, caminar 10 minutos, llamar a una amiga que la escuchara sin juzgar. No era una solución definitiva a su dolor, pero era un alivio que la sostenía en ese momento. Paso a paso, esa práctica se convirtió en un puente hacia su sanación. Aquí quiero que notes algo importante. Cuando preguntas, ¿qué ayudaría de verdad ahora?, no estás negando el problema, lo estás enfrentando con sabiduría. Estás reconociendo que la salida rara vez está en el dramatismo de darle vueltas eternas, sino en un movimiento pequeño que cambia la dirección de tu energía. Lo fascinante es que esta pregunta funciona en todos los ámbitos: trabajo, relaciones, salud, emociones. Porque no pide perfección, pide dirección. No exige una gran hazaña, sino un paso posible, y lo más valioso, te devuelve el poder al presente. Porque muchas veces nos hundimos en problemas porque pensamos demasiado en el futuro o en el pasado. Pero cuando te preguntas, ¿qué ayudaría de verdad ahora?, vuelves al único lugar donde puedes actuar, el presente. Quiero dejarte un ejercicio práctico. Piensa en un problema que hoy te esté quitando paz. Hazte la pregunta, ¿qué ayudaría de verdad ahora? Escribe 3 posibles acciones, aunque sean pequeñas. Elige una y hazla en el día. Notarás cómo la carga disminuye, aunque el problema aún exista. Porque lo importante no es tener todo resuelto, sino moverte hacia lo que alivia y construye. Déjame cerrar esta parte con una frase poderosa. El alivio no viene de encontrar todas las respuestas, sino de dar el siguiente paso correcto. En la próxima parte, descubrirás la 8ª clave. Cambia la queja por acción, porque de nada sirve hacerse buenas preguntas si al final te quedas en palabras. La transformación real ocurre cuando reemplazas la queja que te estanca por la acción, aunque sea pequeña, que te libera. Capítulo 8. Cambia queja por acción. La queja es como una mecedora. Te mantiene ocupado pero no te lleva a ningún lado. Puedes pasar horas, incluso años, moviéndote en el mismo vaivén de frases repetidas. La vida es injusta, siempre me pasa lo mismo, nada cambia. Y mientras tanto, los problemas siguen allí, intactos, porque la queja no transforma, solo drena energía. La 8ª clave para liberarte de los problemas y enfocarte en soluciones es clara y directa. Cambia la queja por acción. Imagina esto: una persona se lamenta constantemente de su salud, dice que le duele, que no tiene energía, que su cuerpo ya no responde igual. Se queja en conversaciones, en su mente, en redes sociales. Pero nunca camina 10 minutos al día, nunca mejora su alimentación, nunca hace un chequeo médico. ¿Qué logra con la queja? Nada.
La acción más pequeña sería más poderosa que 1000 palabras de descontento. Aquí está la revelación. Cada vez que te quejas, te colocas en el rol de víctima. Cada vez que actúas, aunque sea con un paso diminuto, recuperas tu poder. Déjame contarte una historia. Un hombre pasaba años quejándose de su jefe. Todos los días, al llegar a casa, repetía el mismo discurso a su familia. No me valora, no reconoce mi trabajo, es injusto. La familia lo escuchaba con paciencia, pero nada cambiaba. Un día, su hija pequeña le preguntó, «Papá, ¿y si en lugar de quejarte buscaras otro trabajo?» La pregunta lo desarmó. Nunca había considerado que podía tomar acción. En ese momento, decidió actualizar su currículum y enviar solicitudes. Semanas después, consiguió una entrevista y meses después, un nuevo empleo. Lo que la queja no logró en años, la acción lo logró en meses. Esto no significa que no puedas expresar lo que sientes. Hablar, desahogarse, compartir, es parte de ser humano. El problema es cuando te quedas atrapado en la queja sin moverte hacia nada más. Allí es donde la queja se convierte en un círculo vicioso. Piensa en una bicicleta. Si no pedaleas, la bicicleta no avanza. La queja es como sostener la bicicleta con los pies en el suelo, hablando de lo difícil que es el camino. La acción, en cambio, es poner un pie en el pedal y comenzar a moverte. Puede que avances despacio, pero al menos avanzas. Quiero proponerte un ejercicio práctico. Cada vez que te escuches quejándote, detente y haz una acción corta. Si te quejas de que tu casa está desordenada, ordena una sola mesa. Si dices que tu cuerpo no responde, haz 5 minutos de estiramiento. Si repites que nadie te escucha, escribe un mensaje a una persona en la que confíes y exprésate con sinceridad. Ese gesto, aunque pequeño, rompe el ciclo de la queja y enciende el motor de la acción. Déjame contarte otra escena. Una mujer solía decir, «No tengo tiempo para mí, mi vida es puro trabajo y obligaciones». Se quejaba de esto constantemente. Un día una amiga le propuso algo. En lugar de repetir la queja, levantarse 15 minutos antes para meditar o leer. Al principio parecía insignificante, pero con el tiempo, esos 15 minutos se convirtieron en un ritual de autocuidado que cambió su energía y su perspectiva. Eso demuestra algo esencial. No necesitas acciones enormes para transformar tu vida, necesitas acciones consistentes. Y aquí hay un detalle importante. La queja muchas veces esconde miedo. Nos quejamos porque en el fondo tememos movernos. La queja es cómoda, no exige riesgo, no exige equivocarse, pero la acción, aunque da miedo, abre puertas. Quiero que recuerdes esta frase: la queja te ata, la acción te libera. Por eso, a partir de hoy, cada vez que escuches tu voz interna repitiendo una queja, respóndete con esta regla: de la queja a la acción en menos de 5 minutos. No importa si la acción es mínima. Lo importante es que te saque del lugar pasivo y te devuelva al terreno del movimiento. Déjame cerrar esta parte con una breve historia inspiradora. Un joven en rehabilitación por adicciones se quejaba todo el tiempo de su situación, de la dificultad de dejar los hábitos, del dolor de los cambios, de la falta de apoyo. Un día, su consejero le dijo: «Puedes seguir quejándote y perder otros 10 años, o puedes dar un paso hoy aunque sea mínimo». Ese día, en lugar de quejarse, decidió asistir a una reunión de apoyo. No cambió todo de la noche a la mañana, pero ese paso marcó el inicio de una nueva vida. La acción venció a la queja. Hemos recorrido un camino de 8 claves. 8 pasos que, más que consejos aislados, forman un mapa completo para dejar de quedarte atrapado en los problemas y empezar a moverte hacia soluciones reales. Ahora, al llegar al final de este audiolibro, quiero que respires hondo y revises este viaje conmigo. Primero, descubrimos que la vida no cambia esperando que otros lo hagan por ti. Toma las riendas de tu vida fue la primera clave. Es el punto de partida, dejar de ser pasajero y convertirte en conductor de tu destino. Después aprendimos que lo que miras crece. Enfócate en lo que importa. La atención es como una linterna. Si siempre la apuntas a la sombra, nunca verás la salida.
pero si eliges dirigirla hacia lo que sí puedes hacer, los caminos se iluminan. Luego vimos que el miedo se infla con la espera. Hazlo antes de que el miedo te detenga, porque el valor no es ausencia de miedo, sino acción en su presencia. Más adelante comprendimos que no siempre puedes controlar lo que pasa, pero siempre puedes controlar cómo respondes. Respira antes de reaccionar se convirtió en la puerta a la calma, ese instante sagrado que separa la reacción del dominio interior. Después enfrentamos a la mente que da vueltas sin parar. Corta las vueltas en tu cabeza, porque preocuparse no es pensar, es repetir un disco rayado, y aprendiste a sacar esos pensamientos al papel, a decidir, a cerrar círculos. En la sexta clave entendiste la importancia de la pausa. Dale espacio al problema. No todo se resuelve corriendo. A veces, lo más sabio es detenerse, tomar distancia y dejar que la claridad llegue con la calma. La séptima clave te enseñó el poder de una pregunta. ¿Qué ayudaría de verdad ahora? Una llave pequeña que abre puertas grandes. Una pregunta que corta la parálisis y te devuelve al presente. Y finalmente llegamos a la clave que pone todo en movimiento. Cambia la queja por acción. Porque la queja es estática, pero la acción, aunque mínima, es transformación. Si unes todas estas claves, lo que tienes no es solo una lista de consejos, sino un nuevo paradigma de vida. Es una manera distinta de estar en el mundo, menos atrapado, más libre, menos esclavo del problema, más creador de soluciones. Déjame contarte una imagen final. Imagina a alguien parado frente a un muro enorme. A simple vista el muro parece infranqueable. La persona se queja, se desespera, se pregunta por qué le tocó a ella ese obstáculo. Pero un día decide cambiar. Toma las riendas, enfoca su linterna, da un paso aunque tenga miedo. Respira antes de rendirse a la rabia. Deja de dar vueltas en su mente, se detiene a mirar con calma, se hace la pregunta clave y finalmente actúa. ¿Sabes qué descubre? Que el muro nunca fue tan sólido como parecía. Había puertas escondidas, había escaleras, había grietas por donde entrar. Lo que antes parecía imposible se vuelve superable. Ese muro eres tú frente a tus problemas. Y las 8 claves que has escuchado son tus herramientas para atravesarlo. Quiero que recuerdes algo. No necesitas esperar a sentirte completamente listo para empezar. Puedes aplicar cualquiera de estas claves hoy mismo, en este instante, en tu vida real. No se trata de transformar todo de golpe, sino de dar un paso, y después otro, y luego otro, porque la vida no cambia con quejas, cambia con movimientos. No cambia esperando a que desaparezcan los problemas, cambia cuando aprendes a enfocarte en las soluciones. Aquí está el corazón de todo este viaje. Tú no eres tus problemas, eres la manera en que eliges enfrentarlos. Tal vez hoy tengas una situación difícil, una deuda, un conflicto, una enfermedad, un miedo, pero incluso allí tienes un margen de poder. Tal vez pequeño, pero suficiente para empezar. Pregúntate, ¿qué sí depende de mí hoy? ¿Qué ayudaría de verdad ahora? Y luego, hazlo. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Quiero que imagines que estás sosteniendo una antorcha. Esa antorcha es tu enfoque, tu decisión, tu capacidad de elegir. A lo largo de este audiolibro, hemos encendido esa luz dentro de ti. Ahora depende de ti mantenerla viva. Cuando enfrentes la oscuridad de los problemas, recuerda, la antorcha está en tu mano. No esperes que alguien más venga a alumbrar tu camino. No te quedes en la queja. No te quedes en el miedo, no te quedes dando vueltas en círculos. Da un paso con tu propia luz. Y aquí está la invitación final. Comparte esta antorcha, no con palabras vacías, sino con tu ejemplo. Sé esa persona que muestra con sus acciones que es posible vivir de otra manera. Porque alguien en silencio te está mirando, y cuando vea cómo enfrentas tus problemas con enfoque en soluciones, quizás encuentre en ti la inspiración que necesitaba. Haz silencio ahora por un instante. Respira y permite que una frase resuene en tu interior. La vida no se trata de huir de los problemas, sino de aprender a crear soluciones, y ese poder ya está dentro de mí.
Si esta idea encendió algo en ti, suscríbete, guárdala en tu corazón. Vuelve a ella cada vez que te sientas atrapado y compártela con quien sabes que necesita escucharla, aunque nunca lo haya dicho en voz alta. Porque al final, la verdadera transformación no está en lo que escuchas aquí, sino en lo que decides hacer con ello. La decisión es tuya. El momento es ahora.